Bueno, a continuación pasamos al siguiente tema, riesgos psicosociales en la empresa, experiencia colombiana, a cargo de Gladys Vega. Gladys actualmente es vicepresidenta de Talento y Sostenibilidad de Altra Investment, consultor senior RBL Group. Ha sido gerente corporativa de gestión humana en Colsubsidio, vicepresidenta de gestión humana del Banco Agrario de Colombia, entre otros cargos ejecutivos del sector privado. Representa la Federación Nacional de Gestión Humana de Colombia, ACRIP, en su calidad de presidenta de la Junta Directiva. Gladys es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en desarrollo humano y coach certificada. Igualmente, como en las otras capacitaciones, se le recomienda el uso de la paleta que se encuentra en la parte inferior de su pantalla. Y presentamos a su vez a la moderadora, Lourdes Salvador. Lourdes es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene una maestría en Comportamiento Organizacional y Recursos Humanos de la Universidad Ricardo Paz. Es coach ejecutiva de la Universidad Pacífico y actualmente es CEO de la consultora en Recursos Humanos y Coaching, Creatividad y Desarrollo Humano. Bienvenida Gladys, bienvenida Lourdes. Buenas noches, muchísimas gracias Marlene por el pase. Bienvenida, Gladys, es un honor tenerte el día de hoy en nuestro Congreso Internacional 2021 para abordar este interesante tema. Tal como nos mencionó Marlene, es un gusto estar aquí con ustedes. Voy a ser panelista y encantada de poder acompañarte. Voy a recordarles al público que pueden ir elaborando sus preguntas usando la paleta que tienen en la parte inferior de sus pantallas. Bienvenida Gladys, adelante. Bueno, buenas noches, qué bueno, qué rica invitación. A mí me da pesar porque deben estar algo cansados a esta hora, pero bueno, vamos a intentar hacerlo de la mejor manera, que estemos activos, que tengamos algunas reflexiones y qué bueno que podamos estar interactuando. Recuérdame, Lourdes, tiempo tengo para la presentación y después para las preguntas. Sí, tenemos alrededor de una hora, salvo que tengamos muchas interrogantes, muchas participación y comentarios, podemos tomarlo en más o menos ese promedio, ¿no? Bueno, entonces pues, esto, necesito que me dejen compartir ya. Y me confirman, por favor, si lo están viendo. 45 minutos, Gladys, nos confirman. Es 45 de exposición y damos el pase para las preguntas y comentarios que nos quieran dejar los participantes. Perfecto. ¿Podrían confirmar si ya están viendo la presentación? Sí, conforme, sí se ve. Bueno. Ok, ahí está. Bueno, pues sea lo primero presentarme, ya me presentaron credenciales, pero pues a mí me gusta presentarme de esta manera, pues porque pues lo más importante para mí son esas personas que ven ahí al lado mío. Soy mamá de Manuela y de Gabriela, mis turbinas, mis amores, mis cosas más lindas. Tienen hoy, ahí están chiquitas, pero hoy ya tienen una de 15 años y otra 14 años. Estamos, mejor dicho, en la turbulencia de la adolescencia, pero también maravillosa época para disfrutar. Soy esposa de Germán. Germán es conferencista, consultor de recursos humanos también es increíble también tener una persona afín pues, de tu práctica, de lo que tú haces en la casa. Entonces es una maravilla y pues ya se imaginarán las discusiones en esta casa. Además somos competencia. Entonces, es muy chistoso pues, las discusiones que tenemos. Llevamos muchos años de casados. Hace 27 años estamos juntos. Amo caminar, viajar, leer, meditar. Tengo 25 años de experiencia, entonces pues, no hagan muchas cuentas, pero tengo 25 años de experiencia. Soy psicóloga, especialista en gestión humana, coach también, como tú, Lourdes. Vicepresidente de Sostenibilidad y Talento. Pues tengo 3 trabajos. El primero
es que pues soy vicepresidenta de Sostenibilidad y de Recursos Humanos de un fondo de inversión de capital privado. Tenemos 5 compañías en Perú, entonces Perú siempre está muy cerca a mí, pero tenemos compañías en Argentina, en Chile también, algunas en México, tenemos compañías pues también en Colombia, por supuesto, tenemos 15 compañías, 17,000 trabajadores, pues alrededor de estas compañías. Soy también, mi segundo trabajo es que soy consultora de liderazgo para RBL Group, que pues para quienes ahí está escuchando ahorita que hay algunos líderes de recursos humanos seguramente en el panel, más pues las trabajadoras sociales también, pero hay también líderes de recursos humanos, entonces pues trabajo para esta consultora que es de Dave Ulrich, para quienes trabajamos en recursos humanos es así como uno de nuestros grandes gurús y trabajo para ellos representándolos en Colombia. Y soy presidente de la Asociación de Recursos Humanos de Colombia. Entonces tengo 3 trabajos, más el trabajo de ser mamá, más el trabajo de ser esposa, más el trabajo de mantenerme yo medianamente coherente y a salvo de todos estos embates que estamos viviendo. Entonces, pues, yo no soy ajena tampoco a la cantidad de problemáticas que se están viviendo, que estamos viviendo hoy en las organizaciones. Y pues como todos ustedes, como todas ustedes también, pues tengo grandes desafíos por resolver. Entonces, pues esa soy más o menos yo. Si tienen alguna pregunta, me gustaría, yo no, en este instante no estoy leyendo el chat, pero entonces, pues no sé si tú me ayudas, Lourdes, y pues me interrumpes Sí, y no me te cuentas. preocupes. Sí, claro que Perfecto. sí. Yo te voy comentando si por aquí van haciendo Ay, preguntas o gracias, tan algún bella. comentario. Bueno, tan Buenísimo bella. hasta ahora, genial, ¿no? Todo lo que nos compartes sobre el tema familiar. Sí, Bueno, continuamos, no hay problema. perfecto. Entonces, pues de entrada, pues intentaré ser lo más limpia en mi discurso, pero pues obviamente cuando tenemos personas de otros países con otros acentos, con otras distinciones, puede que el lenguaje en algunas palabras, algunos elementos no esté bien utilizado para algunos de ustedes, pero pues intentaré ser lo más limpia en mi discurso, siendo consciente que estoy trabajando pues estoy hoy dirigiéndome a personas de la región. Bueno, aquí lo primero es decir, pues que en efecto todos nosotros nos hemos visto enfrentados a una cantidad de desafíos y eso ha cambiado en los últimos, en este último periodo de pandemia. Y ya no quiero decir que estamos pasando por zona de turbulencia. Yo no les voy a hablar también tampoco de la nueva normal. Seguramente no, este no es el discurso que les traigo hoy, porque además llevamos 1 año y medio hablando de esto, pero sí, sí es cierto que para cada una de nuestras profesiones, para nuestros contextos, para nuestras empresas, toda la pandemia tiene grandes implicaciones. Y aquí el discurso especialmente, el mensaje principal que yo les traigo, y pues van a ver que se los voy a desarrollar. Espérense, pongo, perdón, un cronómetro, porque a mí a veces se me va el discurso y se me olvida controlar el tiempo. Sondito. Ya. No te preocupes, Gladys, también si gustas yo voy Gracias. avisándote, Bueno, sí, por ahí no te ya acabo de preocupes. ponerme mi cronómetro para demorar más o menos 35, No hay 40 problema. minutos. Ya. Entonces, pues en efecto, todo ha cambiado, todas nuestras discusiones, nuestros hábitos de consumo, nuestros hábitos de discusión, nuestros hábitos personales, todo, absolutamente todo ha cambiado. Yo les tengo que decir que yo nunca en mi vida había sufrido tanto de dolor de espalda, dolor de cabeza, o sea, yo creía que yo no tenía esas dolencias. Claro, ahorita teniendo estas jornadas de trabajo conectadas desde las 7 de la mañana, sin interrupción, hasta las 7, 8 de la noche, pues ha hecho que yo también me empiece a cuestionar qué es lo que yo quiero de mi vida y qué hábitos me acompañan a mí. Entonces, aquí solamente un poquito de humor de cómo nos ha ido cambiando las necesidades humanas. Antes hablamos de la pirámide de Maslow y ahorita para todos lo más importante es, aquí lo grave es que no tengamos conexión, que se nos caiga, que, bueno, eso sí ni les quiero contar con mis hijas cómo es esto de que no tengan conexión. Es como si, mejor dicho, se les fuera a acabar el mundo entero cuando se le va a la barrita de la conexión. Con este mundo cambiando,
en efecto, pues el estilo de liderazgo empieza a cambiar también. La pandemia, la globalización, nuestras organizaciones están sufriendo hoy fusiones, adquisiciones, cambios en el comportamiento de clientes, y el cambio en los comportamientos de nuestros clientes hace para el negocio. Yo les decía que yo estoy en un fondo de inversión de capital privado, tenemos 15 tipos de negocios diferentes. Estoy en oil and gas, en retail, en consumo, en hidrocarburos, en termoeléctricas, en tecnología. Tenemos de todos los rubros. Y todas las compañías están cambiando. ¿Por qué? Pues porque los hábitos de consumo y porque las necesidades de clientes se empiezan a modificar. Eso hace que estemos algunas de nuestras organizaciones pasando por reorganizaciones, algunas quiebras. Si eso lo estamos, les cuento que eso en Colombia, pues realmente ha sido muy fuerte, y pues yo sé que en la región, en Perú especialmente, con quien tengo más contacto, también sé pues que todos estamos muy desafiados, y por el contexto en el que se encuentran ustedes también, pues no solamente de pandemia, sino político, pues ha sido bien fuerte. Empiezan también, además de estas cantidad de fuerzas que teníamos ya y que nos traía la pandemia de por sí, pues además todo lo que eran tecnologías emergentes como Big Data, robótica, inteligencia artificial y digitalización, que ya veníamos viviendo hace 2 años en las organizaciones, pues se nos aceleró y se nos incrementó este proceso y se exponenció. Entonces, tal cual. ¿Cuál es el proceso, cuál es el mayor habilitador de cambio que estamos teniendo en las organizaciones para incluso estas tecnologías emergentes? Pues sí, el COVID es una de nuestras principales palancas de cambio, y que le ha traído una inyección y un movimiento muy importante a nuestras compañías. Si en Colombia lo estamos viviendo, sé que en Perú también cambios regulatorios, fuerzas laborales multigeneracionales, empieza un discurso muy fuerte, pues que para bien y para mal, no, más bien para bien, pero una fuente, una corriente muy fuerte, un impulso muy fuerte de inclusión, solamente en género, empezamos a hablar muy fuerte de diversidad e inclusión, y yo aprovecho para mandarles una cuña. Yo creo que profesiones como las nuestras, y para ustedes también, para que sean profesionales escalables, incluso en recursos humanos también, para que seamos profesionales escalables, para todos los profesionales hoy en día, hay que aprender, tienen que aprender de tecnologías emergentes, tienen que entender ese discurso muy bien, porque ustedes no son ajenos, y por supuesto tienen que empezar a entender de temas de sostenibilidad y temas de DI, de diversidad e inclusión, están en el centro de la discusión. Así que si no saben mucho de eso, pónganse las pilas. Ese es un término colombiano, perdón, no sé si lo utilizan, pero hay que intencionarse a aprender y tener una mentalidad de crecimiento, y ese es uno de los elementos que van a tener ustedes que apropiar. También, ¿qué estamos viendo en las organizaciones? Dinámicas de equipos afectados, donde la conexión ha disminuido. Es cierto, o sea, para muchas de las organizaciones es muy cómodo estar en estos contextos virtuales, pero las conexiones emocionales ya no son las mismas. Y cuando no hay conexión emocional, cuando empieza a disminuir la conexión emocional, pues el compromiso empieza a verse de manera diferente. Entonces, eso es un elemento del que voy a hablar bastante. Afectación salud mental. ¿Tiene o no tiene que ver todo esto con usted? Por supuesto, con todos nosotros. Todos tenemos que estar atentos a la salud mental. El porcentaje de suicidios de personas en contextos organizacionales empieza a incrementar. El porcentaje, y más adelante voy a hablar del fenómeno, pues además de burnout, y cómo esto lo estamos afrontando en las organizaciones y cómo lo vamos a tener que ver en el futuro, muy importante. Los equipos están más aislados en un mundo de trabajo digital, por supuesto, es que las dinámicas de equipo ya no son las mismas. Y tendremos nosotros que ver cómo ayudamos a alivianar, porque pues es que aquí muchas organizaciones dicen estarlo resolviendo bien, nosotros decimos también estarlo resolviendo bien, pero muy pocas creo que en realidad lo estén logrando. Porque pues cuando uno ya no va a la oficina y ya no tiene la posibilidad del cafecito, de poder hablar en el corredor, de compartir con el colega, con el compañero, sino a través de una pantalla, el mundo empieza a cambiar.
El trabajo remoto híbrido será sin duda una realidad extendida y convivirá de forma habitual con lo presencial, sin duda. No obstante, en la región empezamos a ver cómo muchas de estas organizaciones empiezan a darse cuenta ya la afectación que hay en las dinámicas de equipo y en el compromiso organizacional y empiezan a intentar retornar. Ha sido muy difícil. Yo les cuento que las compañías en Colombia ha sido muy difícil porque ya no quieren regresar. O sea, saben que les está afectando, están virtuales, pero no quieren regresar. Entonces estamos ante un paradigma muy fuerte. Estamos ante una coyuntura muy fuerte. Lo mencionaba ahorita Néstor, que estaba escuchándolo, donde es que tenemos que ser muy creativos también con el retorno a la presencialidad. Hay que realmente y hacerlo de forma muy, muy profesional, muy profunda, con procesos muy fuertes de cambio organizacional. Y esto realmente nos puede salir bien o nos puede salir muy mal. Hay organizaciones donde ya han demostrado en la región la rotación se ha incrementado de manera impresionante, se ha duplicado, porque les están pidiendo retornar a trabajar físicamente. Y los jóvenes prefieren renunciar, esa es la verdad. Entonces, pues es que, pues claro, como líderes podemos decir, pues es que todos retornamos y punto. Y se hace lo que aquí dice, no, vamos a perder talento. Entonces esto tiene que tener todo un proceso de transición, de una manera muy inteligente de hacer este retorno si es la decisión. Pues lo cierto también es que el talento está en todas partes del mundo laboral. Y hoy en día las organizaciones estamos contratando talento en India, en Estados Unidos, en Europa, en la región. Y ya no nos importa dónde esté. Ayer estaba yo almorzando con una colega vicepresidente de Recursos Humanos de Rappi. Me decía, Gladys, a mí no me importa de qué país estoy reclutando. Ahora, pues sí, si recluto tal vez de la India, pues las diferencias horarias pues son difíciles de conciliar, pero de resto, o sea, en la región, a mí no me importa el vicepresidente financiero, estoy lanzando convocatorias a toda la región. Es una compañía que está creciendo mucho, es una compañía que muchos de ustedes ya conocen, pero esta es una sección que con banca. Y me dice, a mí no me importa, estoy buscando el financiero, el auditor, mejor dicho, van a crecer casi en 1,000 trabajadores en los próximos 6 meses. Y todo de manera, pues, virtual. Y esto quiere decir, pues, que el talento lo pueden encontrar en toda la región. Entonces, la pregunta que nosotros como profesionales nos tenemos que hacer en cada uno de estos momentos, saltos cuánticos que se tienen, y estamos en un salto cuántico, es si estamos a la altura, si estamos a la altura del momento. Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Yo como profesional, Gladys B, como profesional, ¿está a la altura para responder al contexto que estamos viviendo? Y si somos capaces, si decimos sí, bueno, pues sí, sigamos, pero yo les digo, hay que trabajar para ser profesionales escalables. Y para eso hay que pensar cómo duplicar el conocimiento cada 2 años. ¿Qué estamos haciendo para duplicar, o por lo menos incrementar en un 25% nuestros conocimientos en los próximos 2 años? Pues aprovechen estos foros, aprovechen, además que la democratización del conocimiento está en el centro de la discusión. Entonces aprovechen estos foros, aprovechen el network, aprovechen todo lo que les entregan y estudien. Y mi sugerencia, como ya les dije, es estudien temas de DI, estudien temas de digitalización. Aunque no sean ustedes quienes lo van a administrar, pero hay que aprender. Entonces, ¿cuál es el futuro de nuestro rol? ¿Y cuál creo que hacia dónde va el futuro de este rol? Y con eso, lo primero que les quiero decir es que hay que tener algo de cuidado con las mejores prácticas, porque estas mejores prácticas también tienen vidas útiles. Hay que tener un poco de cuidado con los sabores del mes, ¿no? Y hoy el sabor del mes, ahorita le estaban haciendo una pregunta a Néstor sobre agilidad, y es cierto, incluso yo hace 3 años, no, sí, como 3 años, 4 años, uno de los primeros elementos que tengo que aprender agilidad, me tengo que certificar, tengo que aprender del mindset ágil, tengo que aprender de esquemas de liderazgo también.
de agilidad es trabajo para compañías que tienen modelos de holocráticos, que se sustentan y tienen mucho que ver con modelos de agilidad. Y eso hizo que yo tuviera que tener esa discusión hace 3 años. Por supuesto, es el momento de aprender de agilidad, por supuesto, y aunque en sus compañías no estén, y meto la cuchara acá, y yo sé que esa pregunta se le hicieron a Néstor y la contestó, me encantó cómo la contestó, pero aunque en nuestras compañías no, esto va más allá de los frameworks, esto va más allá que mi compañía esté implantada en agilidad o no. Todos tenemos que ser profesionales escalables y el mindset de agilidad es un mindset que hoy debe acompañar a las organizaciones. Muy importante si queremos ser compañías que se sostengan en el mercado. Entonces, ahora, pero también hay que tener un poquito de cuidado y hay que entender para qué compañía, qué tipo de cultura estamos buscando y qué modelos organizacionales, porque también hemos visto entonces todos agilidad, todos, no todo es para todas las compañías. Entonces hay que tener un poco de cuidado también en eso. Entonces, sobre qué hacer para ser profesionales escalables, lo primero es que sí, yo los invito a salirse del monte, los invito a que se incomoden, los invito a que salgan de su zona de confort, los invito a que se cuestionen, los invito a que digan no es suficiente lo que sé, nunca es suficiente lo que sabemos, nunca, 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 porque siempre encontramos personas que saben más que nosotros. Entonces, pues o puedo yo sufrir o vivir en el engaño de decir yo soy la mejor líder, la mejor CHRO que hay en Colombia y la más escalable y la más digital, o puedo entender que hay miles de personas mejores que yo y que todo el día tengo que trabajar para estar a la altura de la discusión. Pues creo que es un mensaje aquí como de humildad, todo debe surgir, partir además de la humildad. Entonces, nuestro éxito hoy se va a medir por la habilidad organizacional que tengamos. ¿Para qué? Para crear un futuro mejor para todos. Y tiene todo que ver con la profesión de ustedes. Anticiparse a las oportunidades, todo el tiempo anticiparnos, adaptarnos rápidamente y aprender siempre. Esos elementos ya los he estado mencionando durante la charla, pero los voy a repetir durante los 30 minutos que me quedan. Bien, bien importante. Anticiparnos, adaptarnos y aprender. ¿Y por qué? Porque para que podamos sobrevivir, competir y prosperar y ganar en los mercados en los que nos encontramos, pues tenemos que saber responder a esos y anticiparnos. Tenemos desafíos que requieren un nuevo liderazgo. Hoy estamos hablando de la humanización del liderazgo. Entonces, aquí estamos diciendo también que todas estas variables de las que les estaba hablando han acelerado unas nuevas formas de trabajo. Estamos hablando de modelos organizacionales ágiles, de estructuras holocráticas, de sistemas organizacionales, ecosistemas, también trabajo por células. Estamos hablando de una cantidad, hoy en día hay una cantidad de influencia también de modelos disruptivos organizacionales, y yo creo que tenemos que estar a la altura, pero lo primero es, algo que tienen en común todos estos modelos organizacionales es que son ecosistemas ágiles, centrados en el cliente. Yo creo que ese es tal vez lo más importante que acompaña este proceso en el que nos encontramos hoy en las organizaciones, que son ecosistemas ágiles centrados en el cliente. Entonces, nuestras organizaciones están hoy establecidas en este entorno cambiante de pluralidad y de adaptación constante. Y por eso les hablaba yo también de diversidad e inclusión. Es que no solamente estamos hablando de diversidad e inclusión de género, de orientación sexual, de raza. Estamos hablando de diversidad, de equidad, de inclusión, de diversidad e inclusión y de equidad en términos de estilos de pensamiento. Y si ustedes no empiezan a articularse en este sentido también y a entender pues que estamos en ecosistemas donde todos pensamos, o sea, hay pluralidad de pensamientos y hay pluralidad de necesidades, pues basado en eso es que tenemos que intervenir.
estas intervenciones masivas donde a los 1000 trabajadores les damos esto. Y yo creo que ese es uno de los aprendizajes más importantes que hemos tenido en el último periodo. Y es que no todo le sirve a todo el mundo. Entonces a todos les vamos a dar, esta es la solución para los 17.000 trabajadores. No, no es cierto. Aquí tenemos que pensar en la individualidad. Tenemos que customizar. Tenemos que pensar en cuáles son las necesidades. Obviamente, pues trabajar cuando ustedes, no sé cuántos trabajadores tengan, pero los que tengan 500, 1000, 2000, 3000, los que sean, pues sí, hacer intervención uno a uno se hace complicado y hay que segmentar y hay que priorizar. Pero lo peor que pueden pensar es desarrollar hipótesis y decir, mire, aquí todos tienen problemas de ansiedad y de estrés. No todos. Hay gente que tiene otros problemas. Entonces, yo creo que eso es bien importante que empecemos a entender. Entonces, en las organizaciones, extrapolen esto también al pensamiento de ustedes como profesionales. Debemos pasar de buques grandes difíciles, debemos pasar de ser buques grandes difíciles de mover a culturas rápidas y adaptables. Esa es la invitación. Este es otro símil que a mí me gusta utilizar bastante, que se utiliza en RBL, que dice, pasemos de ser orquestas sinfónicas a bandas de jazz. ¿Y esto qué quiere decir? No quiere decir que a mí no me gusten las sinfónicas, por favor, o sea, claro que me gustan, como me gustan las bandas de jazz. Pero el símil, y si me lo permiten, es para decir, pues las orquestas sinfónicas están planeadas, están súper estructuradas, tienen partituras, el director, la estructura por lo general no cambia. Entonces, y si lo piensan, así éramos un poquito en las organizaciones. En las organizaciones teníamos nuestro plan, hablábamos de nuestra mega, nuestro plan a 5 años, de nuestras metas anuales, de nuestras tácticas, de nuestros... Y hoy en día realmente estamos hablando de invitar a las organizaciones un poquito a la improvisación, a responder más rápido a las necesidades del mercado. Y a quien le gusta el jazz, sabe que las bandas de jazz suenan un poquito diferente dependiendo de las audiencias también. Entonces, en las organizaciones pasamos de pensar en megametas a planes a 9 meses, que pues los llamamos nosotros estrategias de BES. Y es mejor tener esas estrategias de corto plazo porque así va a ser más fácil modificarlas que tener esas de 5 años donde además, pues a mí sí me tocó de esas dirigir de esas planeaciones mucho en las organizaciones donde yo he trabajado, donde además nos demorábamos casi, o sea, como un mes haciendo la planeación, un año haciendo la planeación para los 5 años y ya había pasado un año, entonces decía, pues perdí el año, ¿no? Pero pues obviamente a todos, o los que sean mayores como yo, habrán vivido esas experiencias. Yo creo que también empezamos a pasar de modelos de liderazgo con el alto enfoque en los resultados jerárquicos y del cargo a un enfoque integral que incluye el resultado del equipo y la cultura. Entonces, yo creo que pues obviamente siguen siendo fundamentales los resultados, por supuesto, pero la jerarquía se empieza a diluir un poco en los modelos que nos están invitando. Y si sus organizaciones aún no están dando esta discusión, hacia adelante van a tener que darla. Porque si ustedes quieren darle la bienvenida a la diversidad y a la inclusión, lo primero que hay que empezar un poco a desmontar, aunque no sea en estructura, pero sí un poco a trabajar, es la cultura más abierta y equitativa. Entonces, es un elemento muy importante a tener en cuenta. Empezamos y esto tiene todo que ver con ustedes, empezamos de tener equipos algo más homogéneos, que era lo que les decía, a entender que son equipos diversos que responden a diferentes realidades. Entonces, pues esa es la verdad. A mí me tocó también, hace tal vez, recuerdo hace 15 años donde, no, entonces las olimpiadas deportivas o de fútbol, o sea, y a mí, ¿qué con eso de fútbol? Es que yo no juego fútbol. No me gusta el fútbol. No, sí me gusta el fútbol, pero no juego fútbol. Pero no me gusta. Y tienen una intervención, una compañía donde, no sé, el 80% son mujeres y las soluciones
el torneo de fútbol. No, un momentito, esa ya no es la solución. Ya no es la solución. O sea, aquí ya tienen que pensar en la necesidad real para la que es mamá, la que es mamá de adolescentes, para la que, imagínense, y muchos de ustedes tendrán hijos pequeñitos, y yo digo, ay, pobrecito, si yo no la pasé tan bien en la pandemia encerrada, ¿cómo serán los que tienen hijos chiquitos? Yo no me imagino yo estar aquí en una conferencia, pues a mis hijas les puedo decir, niñas, pongo un papelito acá, digo, no interrumpir, y no me interrumpen, pero ya no me imagino con niños chiquitos, y todos esos contextos hay que entenderlos, apropiarlos, y entender que ni uno ni el otro es mejor, sino que tengo que abordarlos todos. Entonces, aquí empezamos a hablar también de inteligencia colectiva y que es importante sumar todos los talentos que hay en una organización. Entonces, empezamos a decir que desde el punto de vista de la inteligencia colectiva, las empresas no pueden seguir gestionando sus estrategias por un pequeño grupo de personas del comité de dirección. Hay que empezar a involucrar a todos los colaboradores, pues para que además se sientan y conecten con propósito. Yo creo que este es un ejercicio que en los próximos años, hasta ahora se está empezando a gestar. Yo creo que esta filosofía de empresas que han avanzado en filosofías holocráticas, de holocracia, para quienes estén interesados en indagar algo más sobre es que se me hicieron mis libros, sobre holocracia, me los guardaron hoy, pero hay un libro muy, muy bueno, Reinventando Organizaciones, de Frederick Laloux. Los invito a leer ese libro porque realmente nos muestra diferentes modelos organizacionales, y hay otro muy bueno, Reinventando a la Organización, también, de Dave Ulrich, que los invito a que lo lean, porque nos hace y nos cuestiona bastante sobre cómo debemos. Se me perdió el otro. Bueno, es que me movieron mi biblioteca hoy, no sé por qué. Se me sientan mis hijas acá y me desordenan todo. Bueno, entonces, 3 factores claves a tener en cuenta. Obviamente, foco obsesivo. Nosotros tenemos que trabajar muy fuerte, todas las profesiones, por seguir trabajando en desarrollar capacidades organizacionales. ¿Esto qué quiere decir? Cuando articulamos, si la estrategia es la cabeza, las tácticas son los brazos y las piernas, la capacidad organizacional es la entraña organizacional, es como nuestros órganos. Eso es una capacidad organizacional en nuestro cuerpo. La capacidad organizacional es la esencia, es por lo que se debe caracterizar una organización. Entonces, si yo les digo Apple se caracteriza por qué capacidad organizacional, pues aquí creo que no sé si pueden prender micrófonos, pero pues por innovación. Amazon, ¿por qué? Por disponibilidad. Louis Vuitton, ¿por qué? Pues por lujo. Walmart, ¿por qué? Pues por costo. JetBlue, ¿por qué? Por costo, es un low cost. Y esos atributos, estos grandes atributos, todas las profesiones tenemos que articularnos a desarrollar esa capacidad organizacional. ¿Y eso qué tiene que ver con ustedes? Cuando estamos trabajando en una organización donde la innovación está en el centro de la discusión, pues sus intervenciones también tienen que tener un toque de innovación. Es bien importante. Y les voy a poner un ejemplo que puede sonar irrelevante, pero se los voy a poner. Hace 5 años yo trabajaba en una organización de 15,000 trabajadores, muy grande en Colombia, y una de las capacidades organizacionales que habíamos declarado era la innovación. Pero lo que premiábamos, teníamos unos premios anuales, pero lo que premiábamos era, porque teníamos un esquema de reconocimiento, era la antigüedad. Entonces entregábamos medallitas entregamos unos escuditos lo más de bonitos, de oro, de plata. Habían unos que tenían chispita de diamante y chispita de esmeralda. Esto era, mejor dicho, era un evento importantísimo que la gente quería, sí. Pero si usted como organización está queriendo trabajar la innovación, no puede premiar la antigüedad. ¿Por qué? Porque es un mensaje encontrado. Entonces,
pues esa era una de las discusiones que yo tenía ahí. También es muy importante articular las agendas y ya les voy a contar desde su rol cómo lo pueden hacer y pueden y deben trabajar de afuera hacia adentro. Voy a hacer esa distinción también. Entonces, uno de los valores de las prácticas a los que yo los invito a que apropien es crear valor de afuera hacia adentro. Y voy a explicarles un poco de qué se trata eso. Anteriormente nosotros, incluso desde nuestros roles, pensábamos que lo más importante era solamente entender al empleado, ¿cierto? Y a los gerentes del IBI. Entonces, esos eran nuestros clientes. Pues resulta que cada vez desde nuestros roles tenemos que entender también afuera qué está pasando con clientes, qué está pasando con inversionistas, qué está pasando con la comunidad. Ustedes trabajan por la salud mental, o sea, ustedes son, como yo lo describo siempre, como parte del corazón de la organización. Con recursos humanos, ustedes son una llave súper importante con recursos humanos, pero ustedes son los que están custodiando el bienestar, son la escucha activa. Son como, yo a veces digo, también se les va la mano con estas profesiones porque pues esperan que seamos estratégicos, psicólogos, que todos seamos coaches, que todos seamos, mejor dicho, paño de lágrimas, que ayudemos a todo el mundo físicamente, mentalmente, pero además que sonriamos todo el tiempo. Eso es lo que esperan de nosotros, esa es la verdad. Esa es la verdad. Y quién se preocupa un poquito por nosotros también. Entonces, pero es importante que desde nuestros roles empecemos a entender que el círculo de nuestros grupos de interés se expande y ustedes también desde su rol tienen que conectar qué está pasando con el cliente, porque en la medida en que entiendan el negocio y qué pasa con el cliente, pueden tener intervenciones adecuadas. Eso para mí es fundamental. Lo segundo es, a mí me gusta este símil, este lo utiliza mucho Herbiel, y dice, o Dave Ulrich, y dice, ¿ustedes qué quieren como profesionales? ¿Que los inviten a servir la comida? Es como un símil, como los meseros, o solo que los inviten a limpiar la mesa y a recoger los platos rotos, o que los inviten a preparar la cena, o que o que ustedes también ayuden a construir la mesa o que los inviten a sentarse a la mesa. Yo creo que todos nosotros queremos que nos inviten a sentar a la mesa, que nos escuchen, que nuestra voz sea fundamental. Pero para eso, con esto no quiero decir que muchas veces que no tengamos que servir la mesa o que limpiar la mesa, ¿no? Por supuesto, a nosotros también nos llaman a limpiar incendios, a arreglar el problema que armó un líder por allá y que tiene a todo el mundo reventado y desesperado. Y por supuesto que nos llaman a eso y hay que hacerlo bien, pero hay que aprender a estar a la altura de la discusión y eso solo lo vamos a lograr si entendemos el lenguaje del negocio y si lo articulamos bien y si conectamos debidamente los puntos. Bueno, aquí también uno de los cuestionamientos que yo de hecho siempre me hago, y la verdad esto es una práctica que yo tengo hace bastante, y es, nosotros siempre decimos en RBL que el valor viene de afuera hacia adentro, es decir, yo puedo pensar que soy una profesional excelente, pero ese valor no me lo debo otorgar yo, el valor me lo deben entregar de afuera hacia adentro. Es decir, yo le tengo que preguntar a mis clientes, oiga, de verdad, cuénteme usted cómo describe el trabajo que yo le doy, cómo lo califica, usted qué está sintiendo. Pero si además, porque pues no es tan cómodo y no es tan cómodo recibir ese feedback, sino no esperemos a que exista que haya el feedback, que me lo dé mi jefe. Pues yo creo que nosotros para ser profesionales escalables tenemos que ir a buscar esa retroalimentación, irla a buscar en los diferentes stakeholders, irles a decir, bueno, que realmente describan usted el valor que yo le estoy otorgando desde mi área. Entonces, porque además vivir engañados es lo peor que podemos hacer. Y aquí la pregunta es, ¿ustedes cómo saben que son profesionales escalables y que están entregando un adecuado valor a los empleados, a los colaboradores, a sus diferentes stakeholders? ¿Quién se los ha dicho recientemente? Entonces, pues si no se los han dicho, pregunten, hagan ese ejercicio
Y eso los va a llevar a tener algunos ajustes bien relevantes para su profesión y para su acción. Crear la organización correcta es otro elemento muy importante y ustedes también tienen todo que ver con esto. Y es realmente si la necesidad, les voy a explicar este gráfico, este modelo de esta manera. Si la necesidad de los stakeholders, de mis clientes, es lo primero, entonces quiero que se ubiquen primero en esa casilla. La necesidad de nuestros stakeholders es lo primero, ¿sí? Es esto que está aquí arriba. Es que aquí ya no puedo puntear, pero es la necesidad de mis stakeholders es lo primero. De acuerdo a esas necesidades, es que yo articulo la estrategia. Basado en esta estrategia, yo defino la agenda comportamental. Basado en esa agenda comportamental, yo defino mi agenda operativa. ¿Por qué? Porque agenda estratégica, comportamental y operativa es la definición de cultura. Así es. Y basado en esta cultura es que se dan los resultados. Entonces me gusta explicarlo de esta manera. ¿Por qué? Muchas veces como profesionales en estos roles como el que ustedes tienen o el que yo ejerzo también, decimos, mire, esto es lo que yo le puedo ofrecer porque este es el presupuesto que yo tengo. Y esto es lo que mi fábrica o mi capacidad de personal o de formación yo le puedo entregar a usted, ¿cierto? Esta es la solución. Y resulta que tiene que ser al revés. Es basado en las necesidades del cliente. ¿Cuál es mi estrategia de área? ¿Cuáles son los comportamientos que yo debo tener? ¿Y cuál es la agenda operativa que yo tengo para resolver esas inquietudes también y esas necesidades de clientes? ¿Me hago entender? No es de izquierda a derecha, es de derecha a izquierda. Es decir, no es lo que yo te puedo entregar basado en mis capacidades, sino lo que tú necesitas, yo lo articulo y desarrollo las capacidades. A mí me parece importantísimo que eso lo anclen ustedes para sus vidas. Voy a saltar este slide. Y vamos a hablar un poco de grandes líderes a marca de liderazgo. Yo creo que el ejercicio de liderazgo, y aquí les voy a empezar a enunciar habilidades de liderazgo, y tal vez en el panel de Néstor le preguntaban, Néstor, ¿cuáles son las habilidades que debemos tener? Pues creo, yo escogí unas habilidades, son las que les voy a presentar hoy, las que creo que son no solamente para la profesión de ustedes, sino para para un buen ejercicio de liderazgo. Y recordemos, y no tengo que decirlo, que el liderazgo no solamente es el que tiene personal a cargo, sino es una actitud, es una posición, es un mindset, es una forma, es la forma en que yo me paro a resolver problemas en la organización. Entonces, aquí les traigo algunos elementos. Entonces, lo primero que tenemos que entender y recordar, y es que el liderazgo no solamente son atributos, sino liderazgo son resultados por atributos. Son resultados por atributos. Porque si solo tengo atributos y no tengo resultados, pues eso no es muy sostenible. Si es una persona que quieren mucho, pero como que no es muy sostenible. Y si solo tengo resultados, pero no atributos, pues tampoco. Hoy en día tampoco es sostenible. Hace 15 años tal vez, yo me acuerdo, tal vez hasta 15, 20 años, esa era la discusión donde yo iba donde el presidente, pues obviamente yo hace 20 años no tenía tanta cancha como mi cara, mi arruga, no tenía el seniority seguro para parármele a un presidente. Yo le decía, oiga, este señor, de verdad, que no es el estilo de liderazgo que nosotros queremos, pero ¿cómo así, Gladys? Mírele los resultados. Yo sí, pero es un tipo que tiene a su gente desmotivada, la tiene estresada, los tiene a todos con psicólogos, o sea, están muy mal. Me dice, pero Gladys, no hay nada que hacer. Mírenlo los resultados, mientras que nos dé resultados. Pero hoy en día esa discusión, yo creo que ya en muy pocas organizaciones se da, en muy pocas. A mí, por lo menos puedo asegurarles que en mi contexto, esa ya no es la discusión. Claro, yo sí que... Disculpa la interrupción, nos quedan 3 minutos. Perfecto. Entonces yo creo que esa ya empieza a ser diferente la discusión. Entonces me va a pasar acá. Es bien importante, y yo lo quiero, a mí me gusta plantearlo de esta manera, y es que un líder no tiene que ser, para ser líder, yo no tengo que participar como en un concurso de popularidad. Los líderes demasiado simpáticos nunca abordan los temas difíciles por miedo a que no los aprecien.
Entonces, pues ni solo atributos ni solo resultados. Yo creo que hay que tener una ecuación equilibrada, o sea, realmente hay que mantener el balance. Entonces, aquí algunas habilidades emergentes, voy a concentrar tal vez en las más importantes para mí. Ese es mi juicio. No me crean, pero pues porque es mi juicio, está lleno de mis sesgos. Pero yo creo que las competencias, las habilidades más emergentes, más importantes para apropiar en este periodo es líderes que sean capaces de anticipar la disrupción. Como les dije, que sean conocedores digitales, que sepan de diversidad, inclusión y de sostenibilidad, importantísimo. Las otras no las voy a enunciar, las pueden ir leyendo. Les estoy solamente enunciando las más importantes para mí. Fomentar la colaboración. Necesitamos líderes, personas que fomenten la colaboración, que sean campeones de inclusión, que todos entendamos que no es solamente aceptar a las mujeres, sino realmente a las diferencias de pensamiento, y que tengamos una adecuada mentalidad de crecimiento, es decir, el cuestionamiento que les hacía ahora. ¿Qué hacemos hoy para ser profesionales escalables? Bueno, hay algo que yo les quería traer hoy, que yo me imagino que ustedes ya lo han hablado bastante, y es una práctica muy importante que estamos revisando muy fuerte en Colombia, es cómo gestionar la experiencia de vida del trabajador. Y ya decíamos que no es solamente, no es gestionar la experiencia de los trabajadores, sino la experiencia de vida. O sea, en la pandemia sí que nos enseñó y nos conectó con la vida de cada uno de nuestros colaboradores. Y eso se hace fundamental. Hemos aprendido que tenemos que ayudar a nuestros colaboradores a sobrellevar su esfera personal también y su contexto. Entonces, incluso les quiero contar que hace 2 años, antes de entrar a pandemia, 6 meses antes, yo tuve la oportunidad de ir a un viaje de referencia a Silicon Valley, en San Francisco, y ustedes no se imaginan, o sea, esas oficinas eran espectaculares, todas con oficinas de neveras de bebidas, neveras de comida, el tobogán que subía, el tobogán que bajaba, las oficinas que yo decía, bueno, yo ya quisiera que fuera así mi casa, qué cosa tan espectacular. Hoy en día esto ya no empieza a ser tan relevante, no es que si estamos desde las casas menos. Y antes hablábamos de balance de vida-trabajo, hoy estamos hablando de integración. Y en Silicon hablaban de integración de vida incluso hace 2 años. Incluso hace 2 años. Entonces, y cuando hablamos de integración de vida, puede que yo a las 9 de la mañana esté conectándome al colegio de mis hijas, pero a las 8 de la noche me necesiten. Entonces empieza ese modelo de integración donde pues, ya no hay tantos límites. Entonces es bien importante que empecemos a cambiar nuestras estrategias. Pronto me va a saltar esto y yo me imagino que ustedes esto ya lo han hablado bastante, y es la gestión del burnout. Y este es un elemento que realmente en Colombia nos está preocupando y del que espero muchas organizaciones se estén ocupando. Y cuando estamos hablando de burnout, es este trastorno emocional que está vinculado con el ámbito laboral, y es ese estrés causado por el trabajo. Hace 2 años ya hablamos de burnout y empezaba a estudiarse en Europa y en Estados Unidos, pero pues la pandemia sí que nos la puso de frente, nos lo puso de frente. Y sí que estamos en contextos bien complicados. Según la última encuesta de Gartner, nos está diciendo que síntomas de nuestros empleados como resultados de la pandemia, el 62% burnout. Por supuesto que se sienta rabia el 57%, soledad el 55%, depresión el 41%. Pero fíjense que el 62% nos está hablando de burnout. Nos está hablando de estrés y cansancio y agotamiento por este contexto laboral que estamos llevando. Entonces, ¿cuáles son los pilares de bienestar ofrecidos por las organizaciones? Por supuesto, se empieza a acuñar y a ver con muchísima más fuerza esta perspectiva de well-being que tiene todo que ver con ustedes. Nos empiezan a hablar de cómo también dar un soporte emocional
a los trabajadores empieza a ser relevante y empieza a estar en el centro de la discusión. Por supuesto, también soporte financiero. ¿Por qué? Porque muchas de las personas en pandemia perdieron su trabajo y se dieron cuenta que, uy, no, era como que sí era buena idea ahorrar, como que sí era buena idea tener un plan B también. Entonces, el soporte financiero empieza a ser un elemento fundamental. Community well-being está en el centro de la discusión. Y el well-being realmente, y de nuevo vuelvo yo a la discusión, y es que lo que le sirve a Lourdes no es lo que me sirve a mí. A Lourdes, no te conozco, Lourdes, pero te puede servir meditar 2 veces al día. A mí no, o sea, a mí me ponen a meditar o a hacer yoga y no, mentira, sí me gusta, pero de pronto a mí me sirve más mindfulness, o de pronto me sirve más caminar, o de pronto me sirve hacer pausas activas. Lo que le sirve a Lourdes no me sirve a mí. Entonces hoy debemos tener soluciones a la carta, porque no a todos nos gusta lo mismo y no a todos nos sirve lo mismo. Bueno, aquí yo les traía esa distinción de Silicon, donde pues antes de, incluso hasta hace 2 años, las inversiones en gimnasios, mesas de ping-pong, videojuegos, salas de reuniones era espectacular. Yo misma en mis organizaciones tengo unas salas espectaculares y tengo unas inversiones gigantes solas, porque ya nadie va. Y hoy estamos hablando de bienestar en casa, donde el psicólogo en casa, ayudar con el cuidado de los niños, consultoría en el diseño del trabajo en casa, ayudar con los servicios de mensajería. Créanme, ustedes no saben yo cómo agradezco eso, tener quien me haga mis temas de mensajería, clases de meditación virtuales, tiempo libre obligatorio. Muchas de las organizaciones empiezan a poner, aparte de las vacaciones, tiempo libre obligatorio a la semana. Y qué machada, o sea, no sé si eso es una palabra que ustedes utilizan, me imagino que no. Qué bueno, qué bueno que se empiece a acuñar esto. Entonces, el apoyo a la salud mental es una nueva normal. Y el liderazgo empático está en el centro de la discusión. Estamos en la era del cuidado. Realmente hemos entrado las organizaciones en Colombia, esto es data colombiana, han incrementado el 45% sus presupuestos de bienestar y de cuidado al trabajador. 45% sus presupuestos. Seguramente sigue siendo insuficiente, pero es importante. ¿Cómo definimos well-being? Estos son los 5 elementos para decir que bienestar. Bienestar significa sentirse tranquilo en mi trabajo, sentirme lleno de energía, que rara vez me sienta abrumado por la responsabilidad, sentirme positivo conmigo mismo y tener relaciones de confianza. En el centro de la discusión, de nuevo, está el liderazgo y que tengamos relaciones de confianza. Porque a mí me pueden dar yoga, ponerme psicólogo, terapia, todo lo que quiera, pero si mi jefe es un maltratador y no se preocupa por mí como persona y no es capaz de mirarme a los ojos y decirme, tú me importas como persona, no hay nada, no hay nada, no hay nada que podamos hacer. Entonces, los invito en sus organizaciones a que, pues, como dicen los libros Walking the Talk, sean coherentes, que lo que se diga se haga, y que empecemos a abordar esta perspectiva de well-being de manera seria en las organizaciones, porque muchas personas dependen de nosotros. Entonces, aquí, como a mí me gusta utilizar esta analogía, si de algo les sirvió las conferencias que están teniendo, que espero que se vayan con cuestionamientos, desafiados, con algunas acciones, pues empiecen a fijar un nuevo destino, elegir la ruta que van a tomar y empiecen a recalcular y a ir decidiendo qué tienen que hacer para ser profesionales escalables. Yo creo que esa es la gran invitación que les quería traer hoy y bueno, espero que tengan algunas preguntas. Excelente, muchísimas gracias, Gladys. Qué importante lo que nos has comentado. Tengo por aquí algunos comentarios que nos dejan en el chat. Nos dice Ana Isabel López, muy buenas presentaciones, felicitaciones al comité organizador. Por acá nos están dejando, a ver, también algunas preguntas. Nos dice Carmen Arenaza,
¿Usted qué recomienda a la trabajadora social que labora en el sector público, cuya intervención puede ser limitado y no genere valor a los objetivos de la institución? ¿Qué nos recomendarías allí, Gladys, en nuestro sector público acá en Perú? Es muy distinto en algunas ocasiones, hay muchas todavía brechas que trabajar en temas de clima laboral, de confianza, ¿no? Más que un sector privado, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones podrías brindarnos en este caso? Mira, la recomendación te la puedo dar desde mi experiencia. Fui 5 años trabajadora pública. Fui vicepresidente de recursos humanos en un banco, en el único banco público que hay en Colombia. Y sí, teníamos muchas dificultades. Y sí, los presupuestos, contratar era complicadísimo. Yo me imagino que es igual allá, los temas regulatorios. Solamente sacar un contrato, pues, mejor dicho, eso fuera como si estuviéramos haciendo una licitación, todo era con licitación, eso era un complique. Y sí, o sea, yo sí creo que el esfuerzo, mi conclusión después de 5 años de experiencia en el sector público es que, claro, en el sector privado con este esfuerzo yo lograba esto y en el sector público con este esfuerzo, el triple de esfuerzo, yo lograba menos. Es cierto, pero mi posición siempre ha sido, hay que jugársela con lo que hay, con lo que tienes, con lo que hay, con las dificultades. Todas las organizaciones son difíciles, es que no hay una fácil. Yo he trabajado en todo tipo de organizaciones. Y pues perfecta ninguna, como no hay familia perfecta y como no hay mundo perfecto, como no hay personas perfectas. Entonces, yo te voy a decir algo, no recuerdo el nombre de la persona que le estaba preguntando. Carmen, la licenciada Carmen, sí. Carmen Arenas. Carmen, conecta con la emoción que te debe significar avanzar en el sector público. Yo tengo una premisa, yo digo que en Colombia, pero eso debería ser en todas partes. Todos los buenos profesionales deberíamos pasar siempre por el sector público. Debería ser una obligación. Porque el sector público se merece unos buenos profesionales. No es un descarte, allá debemos estar los mejores. Entonces, yo me acuerdo que cuando yo trabajaba en el sector público, todo lo que hacía así era tan difícil. Bueno, no, y las demandas, ¿no? Mejor dicho, yo tengo cajas y cajas de archivos que no puedo votar y nunca voy a poder votar. Ustedes no saben la cantidad de archivos que yo tengo guardados. Espero algún día poder digitalizar, pero son como, es un cuarto, que me tocó alquilar un cuarto lleno de todo lo que firmé, porque si no me voy a la cárcel. Sí. Pero ustedes no saben la emoción que a mí me genera poder avanzar un paso. Ustedes no saben la emoción. Y sin presupuestos, con tantas restricciones, siempre hay algo bueno que hacer. Esa es mi invitación. Y hay que ser flexibles, y eso es ser profesional escalable. Muchísimas gracias, Gladys. Acá nos dice Susana Pomalaza, interesante enfoque y ejemplos prácticos. Muchas gracias, Gladys, por tus aportes. Gracias a los organizadores de este excelente congreso. Vilma Guamán también nos dice, buena presentación e interesante, que nos ayudará a nuestro trabajo. Tocará convencer a los directivos para ampliar el presupuesto de bienestar y cuidado del trabajador. Así es. Lidia nos dice, muy buena tu participación como moderadora, Lourdes. Muchísimas gracias, Lidia. Lo que tú mencionabas, ¿no, Gladys? Aquí lo que nos dice nuestra colega Susana, ¿no? A veces es un poquito luchar con lo que nosotros encontramos como barreras, ¿no? Y tiene que ver con esta mentalidad de crecimiento, mentalidad de liderazgo, este nuevo enfoque que nos reta, ¿no? El pasar, como yo me quedo con varias cosas y estaba anotando como loca porque siempre me gusta llevar este aporte, ¿no? Entonces me quedo con el tema de mentalidad de crecimiento que nos va a ayudar muchísimo para todo, ¿no? En nuestro crecimiento personal y profesional que necesitamos.
tal como mencionas, las personas más de repente preparadas deberíamos también estar, porque no en el sector público, es un reto también, ¿no? Esto de anticiparnos a las oportunidades, que también tiene que ver con ese nuevo enfoque de liderazgo, los ecosistemas ágiles, que también tenemos que estar ahí articulando todo, ¿no? Las agendas organizacionales y sobre todo esto que tú nos mencionabas, ¿no? Yo veo las necesidades que tiene o, ¿no? La organización, qué necesidades tiene para que con las competencias que yo manejo como profesional o personal pueda intervenir mejor, ¿no? Y tal como nos dices, así haya presupuesto, no haya presupuesto, así haya N trámites administrativos, burocráticos, ¿no? Limitaciones, ser muy flexibles y yo creo que perseverar, ¿no? Creo que es perseverar también mucho y no darnos por vencida, ¿no? Como tú mismo lo mencionabas, ¿no? Al menos hacer un paso, ya te sientes que has avanzado, ¿no? Aunque sea medio pasito, pero ya vas intentando y cambiando las cosas, ¿no? Ya poco a poco se van a ir sumando también los demás, ¿no? Cambiando ya, como se dice, la mentalidad en los directivos también, porque todo eso suma, ¿no? Aquí Pati nos dice, Patricia Silva, excelente ponencia, interesante. Rocío Castro nos dice, cierto, en el sector público hay muchas restricciones en el tema de presupuesto. Jessica Bayón nos comenta, gracias por el aporte sobre el trabajo en el sector público. Somos muchas trabajadoras sociales con experiencia en este sector. Joana Cabero nos dice, muchas gracias Gladys y Lourdes, buenos aportes para aplicar en nuestros centros de trabajo. Ana María Villanueva, muchas gracias Gladys. Si el mundo cambia, nosotros debemos cambiar y siempre para bien. Lidia Novoa nos dice, con el enfoque de ser escalables. En el sector público hay una gran tarea, participar en la elaboración de políticas públicas. Eso es cierto. Importantísimo, importantísimo. Así Ese es un gran aporte también. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Gladys. No sé si alguien más tiene por ahí alguna pregunta. Nos dejan por aquí una pregunta. Gladys Milagros Rodríguez nos pregunta, ¿no? Gladys, ¿qué nos recomiendas? Espérame. Ya. ¿Qué nos recomiendas para poder llegar a nuestros colaboradores baby boomers, los de esta generación, en esta coyuntura con la tecnología y muchas veces son más reacios al cambio? ¿Cuáles serían tus recomendaciones? Mira, yo creo que las organizaciones, especialmente hablando de estos temas transgeneracionales, tenemos que ser capaces de hablar los diferentes lenguajes. Tenemos que hacerles entender a cada uno con su estilo, con su enfoque, porque todos los pensamientos, y aquí vuelvo con el tema de equidad. Equidad es eso también. Equidad es entender que el pensamiento del baby boomer es fundamental. Y como ya casi me estaba acercando, yo sí que pienso eso. Antes pensaba diferente, pero ya como tengo canas y arruguitas, digo, ¿y cómo es de importante el seniority en una organización? Pero, por supuesto, ¿qué haríamos todos medio viejitos en la organización? No, ay, mentira, no, todavía no estoy tan viejita. Pero sin tener en cuenta el talento joven. Claro que es importante ese talento joven. Y solo ahí es que podemos empezar a hablar de una cultura en equidad. Y para eso hay miles de mecanismos. Y si lo primero que hay que hacerles entender a todas las partes es la riqueza de la diversidad es lo que nos puede hacer marcar la diferencia. Y la riqueza de la diversidad de pensamiento generacional, de género, de todos los tipos de diversidades, poniéndolas al servicio y entendiendo que basados en ese comportamiento que nos inspira la equidad, nos puede apalancar resultados diferentes. Si las personas entienden esa lógica, empiezan a actuar de manera diferente y empiezan a entender que el ser humano, al colaborador, no lo podemos ver como un objeto, sino tenemos que salir de la caja, desobjetivizar al ser humano y entender que ese ser y ese pensamiento también sirve. Y para eso tengo que tener una escucha diferente. Entonces,
Por eso les digo que, claro, que como yo ya estoy más de ese lado de los que están ya en franja casi que para pensión, pues digo yo, me faltarán 10 años, mentira, faltan 10 años para mi pensión en Colombia, pero pues cada vez que aprecio más el señor, pero también aprecio profundamente a los jóvenes. No me imagino qué sería una organización sin ese pensamiento disruptivo. Y los diferentes pensamientos se requieren. Yo no tengo que cambiarlos. Es poner a jugar a cada uno desde su rol y entender que necesitamos todo. Así es, excelente, Gladys, muchísimas gracias, ¿no? Qué importante o cómo se enriquece un equipo con todo lo que tú nos dices, ¿no? Las generaciones, y hay mucho por hacer, hay mucho por abrirnos también. Yo creo que ese término, ¿no? El open mind, abrir nuestra mente y las posibilidades, ¿no? De que ellos tienen mucho que aportar, ¿no? Hace unos días yo veía una serie, ¿no? Y a veces como dan, si por ejemplo los pones a jugar, ¿no? Das por descartado la experiencia o la sabiduría que te puede traer una persona mayor. Y en los casos en que ponían a jugar con esta persona mayor, qué rico este expertise, ¿no? De la persona que domina de repente estos temas tecnológicos y con este valor, esta sabiduría que te da una persona que ha pasado con ya una experiencia, con un camino recorrido, se va haciendo todo de una manera, o sea, tal sinergia que se vuelve como algo perfecto, muy duro de romper, ¿no? Es una estrategia muy rica, muy interesante para mí también desde el punto de vista, ¿no? Por aquí, Patricia nos decía, interesante su ponencia, con sus aportes nos ayudarán en nuestra carrera profesional, gracias. Lourdes Zabaleta también nos dice, aprender a pensar fuera de la caja. Les invito Mónica Herencia. a que lean algo sobre Carol Dweck, que habla de la mentalidad de crecimiento y la diferencia entre mentalidad de crecimiento, growth mindset y mentalidad fija. Vale la pena, vale la pena también. Es un autor que les recomiendo bastante, Carol Dweck, y van a entender porque además empieza a hablar y acuñar elementos también como de psicología positiva y es bien importante también para su rol. Una recomendación. Excelente. Excelente. También nos dice Mónica Herencia, me quedo con la idea de prepararnos como profesionales escalables y que debemos ser líderes con resultados y con atributos. Lourdes nos dice, extraordinaria Gladys, muchas gracias, gracias Lourdes Salvador. Milagros Rodríguez nos dice, muchas gracias Gladys por tu respuesta y la recomendación. Clara Mejía nos dice, muchas gracias, excelentes exposiciones. Clara Mejía por ahí nos firma, muchísimas gracias. Gracias a todos por sus aportes, sus comentarios. No tenemos más preguntas. Ha sido valiosísimo, Gladys, contar contigo en el Congreso. Creo que nos llevamos todas muchos aportes, muchas ideas y este tema de abrirnos, ¿no? a la mente disruptivo y ser profesionales escalables, ¿no? Muchas gracias, nos dice Rocío Castro. Muchas gracias, Gladys, por compartir tu experiencia y conocimiento. Un abrazo, Gladys. No sé dónde te podemos encontrar. Creo que estás en tus redes, por LinkedIn, ¿no es cierto? ¿Cómo te ubicamos? Estoy en LinkedIn y les voy a poner mi correo del chat. No, claro, me quité las gafas y ya no veo, ¿sí? Ya no soy tan... Muchas gracias, nos dejan felicitaciones, gracias por la ponencia. Estoy en LinkedIn también, me pueden encontrar Gladys Vega. Excelente, muchísimas gracias. Trato de ser juiciosa con mi LinkedIn. Bueno, muchísimas gracias. Feliz de haberte acompañado. Pues a la asociación también por creer que lo puedo así. Gracias a Néstor Astete por haberme recomendado y qué juicio mejor dicho, de participantes. Solo se desconectaron 7 y son las 9 de la noche, pobrecitos, no, a dormir. No, mentiras, no sé si sigue agenda para ustedes, yo sí me desconecto. Hola, gracias, Gladys. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Marlene, adelante, gracias. Bueno, que estén bien. Chao, gracias, chao, Carlos. Encantados. Excelente, gracias. Gracias, Lourdes. Gracias, Desconecto. Yo voy a ir a cuidar a mis hijas. Cuídense, chao. Muchas gracias. Gracias.
Bueno, con esto nosotros damos por terminado el día de hoy con una excelente ponencia, una excelente reflexión sobre el bienestar, ¿no? Entonces nos quedamos con este bienestar para regresar el día de mañana a las 12 del mediodía con nuestra primera ponencia. ¿Ok? Entonces los esperamos el día de mañana, que vamos a tratar importancia del trabajo social ante la crisis del COVID-19. ¿Correcto? Entonces mañana nos encontramos. Cuídense mucho, que tengan buenas noches y hasta luego. Chau. Gracias.